Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este es tu programa Pan de Vida y esperamos que la palabra que vamos a compartir el día de hoy sea de bendición y sea de edificación para tu vida. Aprovechamos para enviar un saludo a todas las personas que nos están viendo en vivo a través de Facebook. Reciban un saludo de la congregación Pan de Vida y esperamos que tú también seas edificado y seas bendecido con la palabra del Señor. Quiero cerrar este año compartiendo o terminando hablando acerca del propósito. Durante 10 semanas te he estado hablando acerca de la importancia de despertar a ese propósito, a esa razón por la cual Dios nos ha dado vida. Veíamos las últimas semanas acerca del poder de la resurrección de Jesús. Una cosa es conocer a Jesús, la sangre de Cristo que limpia y perdona nuestros pecados. Otra cosa es conocer que cuando estuvo sepultado Jesús, descendió a las partes más bajas de la tierra para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, dice Hebreos 2:14. Pero otra cosa es cuando opera en nosotros el poder de la resurrección. Y esto es lo que hablé la semana pasada y esto es lo que quiero enfatizar un poco el día de hoy. Todo esto lo he estado basando sobre Lucas capítulo 4, donde Jesús, cuando fue tentado por el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y entonces Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el inicio de su ministerio, Jesús fue tentado por el diablo a tomar rutas alternas, a tomar caminos fáciles, a tomar atajos. Y en ese momento en que él estaba pasando hambre, el diablo le dijo: ¿por qué no haces un milagro? ¿Por qué no haces uso de la autoridad que tienes como hijo de Dios para hacer este milagro? ¿Por qué tienes que estar batallando? ¿Por qué tienes que estar viviendo estas circunstancias? Y en ese contexto difícil, en ese contexto donde él tenía hambre, donde estaba pasando necesidad, Jesús mostró lo que había dentro de él. Había carácter, había convicción y había identidad con el Padre. Por eso le respondió al diablo y le dijo: yo no voy a vivir solo por el pan. Yo no estoy en esta tierra simplemente para suplir necesidades. Yo no estoy en esta tierra simplemente para hacer milagros. Yo estoy en esta tierra para hacer la voluntad del que me trajo a existencia, del que me trajo a vida. Y eso es lo que voy a hacer. Si tengo que morir en el desierto, voy a morir. Pero prefiero vivir libre que morir como esclavo. ¿Sabe qué es bien importante este punto? Tenemos un periodo de vida. Y este periodo de vida usted y yo decidimos si vivimos en libertad o si vivimos esclavos. Esclavos a las circunstancias, esclavos a las cadenas que el diablo de pronto pone para atraparnos, o vivimos en libertad. La semana pasada terminé compartiendo acerca de la historia de Masada, donde un grupo de judíos conocidos como celotes, cuando el imperio romano quería acabar con ellos, quería matarlos, ellos se refugiaron en ese lugar llamado Masada, que era una montaña que estaba cerrada, rodeada por una fortaleza. Era impenetrable ese lugar, era inaccesible. Los romanos, cuando querían entrar, recibían pedradas, recibían flechazos, recibían agua caliente, recibían pipí, popó, lo que se les ocurriera, les caía un montón de cosas. Era impenetrable ese lugar. Pero llegó el punto donde los romanos trajeron unas herramientas especiales para romper las paredes y poder penetrar, de modo que los que estaban adentro, los judíos que estaban adentro, dijeron: ¿saben qué? Ya es inevitable que entren estos romanos, ya es inevitable que ellos vengan a este lugar, pero vamos a hacer una cosa: nosotros no nos vamos a dejar dominar por ellos. Es mejor morir libres que vivir como esclavos. Y cuenta la historia que designaron a 10 personas para que mataran a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los varones, muriendo libres, prefiriendo morir libres que vivir toda la vida como esclavos. Al final, los 10 que quedaron designaron a uno para matar a 9 y finalmente él se quitó la vida. No estoy promoviendo el suicidio, no estoy promoviendo que te quites la vida, ni que consagres a tu suegra al Señor, pero lo que estoy diciendo es que eso nos enseña algo muy importante.
qué importante es vivir en libertad, qué importante es mantenerse firmes. La tentación siempre va a estar en el camino, los atajos siempre se van a aparecer. El enemigo va a querer que tú vivas simplemente para suplir necesidades, pero si tú y yo seguimos el ejemplo de Jesús, vamos a escuchar atentamente la voz de nuestro Padre y vamos a vivir de acuerdo a la palabra que Dios diga para cada uno de nosotros. Alguien dice amén. Vivir en libertad. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Tres cosas que nosotros debemos comprender. Cristo murió, y cuando Cristo murió, veíamos el día 1, cuando Cristo murió, la sangre de Jesucristo nos limpia, nos libra de todo pecado. Pero tenemos que llegar al día 3, que es el día de la resurrección. Hay un poder que actúa en nosotros, un poder que el Espíritu Santo trae para convencernos de pecado. Hay un poder del Espíritu de Dios que actúa en nosotros para romper las cadenas, para que las vendas sean quitadas y podamos recibir salvación. Cuando usted y yo decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón, no fue porque te convenció una persona, no fue porque te convenció un folletito, sino que hubo una obra espiritual donde el Espíritu de Dios te reveló el amor del Padre, te reveló el amor de Jesús en la cruz y te reveló la importancia de arrepentirte de tus pecados y pedir perdón. Glorioso ese día cuando naciste de nuevo, glorioso ese día cuando las cadenas, las vendas espirituales se quitaron y pudiste comprender el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Pero veíamos que en el día 2 Jesús fue sepultado. Y Efesios capítulo 4, versículo 9, dice Efesios 4:9, que cuando Jesús fue sepultado, descendió a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4, de los versículos 7 al 10, dice la Escritura: ahora que Él subió, ¿qué es sino que también? Permítame leerlo acá. Dice Efesios 4 del 7 al 10, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Escuche lo que dice la palabra. Dice que cuando Jesús subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que Él subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas? Habla este pasaje que cuando Jesús ascendió, llevó cautiva la cautividad. Pero que antes de ascender, tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra. Cuando Jesús fue sepultado, Hebreos 2:14, como lo hemos enseñado, dice que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Cuando Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, descendió al mismo infierno, quebrantó el poderío de Satanás, quebrantó el imperio de la muerte. Cuando Jesús resucitó, fue porque venció a Satanás, fue porque venció el imperio de la muerte. Y dice que Jesús llevó cautiva la cautividad cuando ascendió. ¿Qué ocurre en este punto? Es el punto cuando nosotros, con el poder de la resurrección, porque una cosa es conocer el poder que opera en nosotros para salvación, pero otra cosa es cuando opera en nosotros el poder de la resurrección, cuando aquello que nos cautivaba, ahora nosotros lo cautivamos, cuando aquello que nos dominaba, ahora nosotros lo tenemos debajo de nuestros pies, ahora cuando aquel Goliat que nos gritaba, ya lo callamos, le cortamos la cabeza y andamos con su cabeza exhibiendo que Cristo nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Alguien dice amén? Ahora, una cosa es presumirlo aquí en el día 2. Una cosa es decir, el enemigo está debajo de mis pies. Pero otra cosa es vivirlo. Otra cosa es verdaderamente que en tu matrimonio tú ya tengas al enemigo debajo de tus pies. Y no es tu suegra tu enemigo, ¿verdad? Una cosa es saber que en Lucas capítulo 10 el Señor nos dice que nos ha dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Tal vez lo leíste, tal vez lo sabes, tal vez te lo memorizaste, pero otra cosa es vivirlo. ¿Cuándo opera eso? Opera en nosotros
cuando el poder de la resurrección entra a nuestra vida. Escuche, en el día 1 nosotros necesitamos perdón de pecados. En el día 1 nosotros necesitamos tener la revelación de la cruz de Jesús, la revelación de la sangre de Cristo. Cuando nosotros comprendemos que Jesús ocupó nuestro lugar, cuando nosotros comprendemos que la muerte de Jesús nos libra de pecado, nos libra de culpa, nos libra del pasado, entonces nosotros podemos avanzar a lo siguiente. En el día 2 yo necesito ser sepultado. En el día 2 mi carne tiene que morir. En el día 2 mi carne se tiene que sujetar. En el día 2 Satanás va a ponerme tentaciones a la carne. Satanás va a poner tentaciones a mi vista. Pero en el día 2 yo tengo que decir: yo no voy a vivir del pan. Yo no voy a vivir de los atajos que el diablo me ponga. Yo voy a vivir de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Si he de vivir, voy a vivir en libertad. Cuando uno se determina a morir a la carne, entonces opera en nosotros el poder de la resurrección. Y entonces sí, agárrate, diablo, porque ya me cayó el 20, ya me cayó la revelación. Ya sé que Cristo no solamente murió en la cruz, sino que Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, lo derrotó para siempre. Alguien dice amén. Este año tienes que moverte en el poder de la resurrección. Este año la serpiente tiene que entender que está debajo de tus pies, porque tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Alguien dice amén. Entonces, cuando nosotros comprendemos este punto, dominamos al que nos dominaba. Sometemos al que nos sometía. Es cuando militamos en el espíritu y no en la carne. Es cuando podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Dice Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne asada, vas a andar más tarde, ¿verdad? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Porque aunque andamos en la carne, ¿sí se va a hacer? Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿llevando qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando en nosotros ha operado el poder de la resurrección, nosotros militamos con armas espirituales y no con armas carnales. Una evidencia de que estamos en el día 3 es nuestra forma de operar en la vida cristiana. Usted puede caminar, usted y yo podemos caminar u operar como cristianos carnales, ser personas salvas porque creemos en Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, pero en el día 2 quedamos estancados. Y pasa como a la iglesia de Corinto, donde Pablo les dijo que él no podía hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque todavía tenían celos los unos de los otros. Todavía había lugar a las envidias y a situaciones carnales. Hablaban en lenguas, profetizaban, pero así como hablaban en lenguas en la iglesia, también hablaban en lenguas allá en la casa, ¿verdad? Hablando del vecino, hablando de la vecina, hablando del compadre, hablando de la gente. Entonces, eran personas que ya habían recibido la revelación del perdón de pecados, se congregaban, eran fieles en su asistencia, pero aún eran carnales. No operaban con armas espirituales. Cuando uno opera en el poder de la resurrección, cuando el Espíritu Santo nos lleva a ese nivel, entonces nuestras armas son espirituales. Y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Yo no sé qué esté pensando usted en este momento, pero si usted está pensando algo equivocado, eso es una evidencia de que usted necesita entrar en la profundidad
de la intimidad con el Señor para que usted pueda ser transformado en el día 2 y su manera de pensar también pueda ser transformada. Usted puede estar sentado aquí escuchándome, mirándome, pero tal vez por dentro está teniendo algunas luchas. Esas luchas dan evidencia de la manera en que usted piensa. Cuando usted ya está con armas espirituales, usted lleva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y dice la palabra que estando prestos, ahí mismo en Corintios, estando prestos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se castiga toda desobediencia? Cuando mi obediencia sea perfecta. Mientras mi obediencia no sea perfecta, yo estoy en el día 2. A veces estoy en el umbral del día 1. Ya recibí a Jesús, pero me niego a profundizar en mi relación con el Señor. Me niego a profundizar en mi relación con el Espíritu Santo. Soy salvo porque recibí a Cristo, pero no profundizo en la palabra. No profundizo en la vida espiritual y por tal motivo no tengo una obediencia perfecta. Y como no tengo una obediencia perfecta, la desobediencia de Goliat, la desobediencia de Faraón no puede ser castigada. Escuche, la manera en que el enemigo es castigado es mediante nuestra obediencia perfecta. Usted puede tener al mismo diablo ahí en su casa, usted puede tener al mismo diablo en su trabajo o donde usted labora o donde tiene su empresa y usted no lo puede echar fuera. Usted lo reprende, le echa aceite, le echa sal, le echa un montón de cosas y simplemente no se va. Usted hace pactos, usted ve la televisión en algunas cadenas nacionales o ve Facebook y usted pacta y pacta y pacta y las cosas no cambian porque la obediencia no ha sido perfecta. Pero cuando su obediencia ha sido perfecta, usted no necesita andar pactando en la radio ni en la televisión. Usted no necesita hacer ninguna obra más porque su obediencia fiel al Señor hace que la cabeza de la serpiente sea atrapada, hace que toda desobediencia sea castigada en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Cuando nuestra obediencia es perfecta. Aquí habla de las fortalezas. Habla de fortalezas que son derribadas. ¿Qué son las fortalezas? Son muros espirituales que nos impiden ver. Son muros espirituales que nos impiden creer, que nos impiden ver más allá, que nos impiden avanzar. Una fortaleza, imagínese usted puede tener imaginemos este círculo rodeado de un muro y dentro del círculo yo me puedo mover libremente. Dentro del círculo yo tengo mi matrimonio. Dentro del círculo yo tengo mi trabajo. Dentro del círculo yo tengo mi familia, mis finanzas, mi empleo. Todo aquí hay movimiento, pero hay límites. Esas fortalezas son límites que me impiden avanzar, que me impiden ver más allá, que me impiden desarrollarme en la fe. Usted y yo hemos sido creados por Dios para desarrollarnos y mediante nuestro desarrollo nosotros glorificamos a Dios. Cuando nosotros llegamos al día 3, cuando opera el poder de la resurrección, entonces nuestro desarrollo, nuestro progreso glorifica a nuestro Padre. ¿Alguien dice amén? La destrucción de fortalezas que hubo en Jericó no fue un acto de la carne. Cuando Israel llegó a Canaán, encontraron un lugar que dice Josué capítulo 6, dice que Jericó estaba cerrada y luego agrega bien cerrada. Lo enfatiza, dice Jericó estaba cerrada y bien cerrada. Era un lugar impenetrable, era una fortaleza grande, eran unos muros gruesos. Cuando Israel llegó al día 3, al llegar ahí a este lugar se encontraron con esos muros. Y esos muros no cayeron con armas carnales. Esos muros no cayeron con troncos con los que estuvieran golpeando fuertemente aquel lugar, sino que aquellos muros fueron derribados mediante la obediencia. El Señor les dijo, tienen que rodear los muros una vez cada día. Y entonces dice la palabra que tenían que salir por un lugar y darle la vuelta al muro. Imagínense, el día lunes, ellos dándole vuelta a un muro.
ya queriendo tomar aquel lugar, ya queriendo conquistar esa tierra que Dios les había prometido, pero tenían que darle vuelta a toda la ciudad. Día 1, un acto de obediencia. Tal vez ya traían la espada en la mano, tal vez ya querían tomar el botín, pero tenían primero que obedecer, tenían que demostrar que habían sido transformados. Día 2, otra vueltecita, y ahí van, día martes. Yo me imagino algunos inquietos, algunos desesperados, algunos hablando de Josué. ¿Qué le pasa a Josué? Llegamos a esta tierra nada más para estar dándole vueltas a este muro. Llegamos a este lugar, ya quisiéramos conquistarlo, pero ellos tenían que caminar en obediencia. Día miércoles sale Josué y les dice, vamos a dar otra vueltecita. Y al estar dando aquella vueltecita el día miércoles, tal vez algunos ya se habían desanimado, tal vez algunos ya estaban criticando, tal vez algunos ya estaban señalando a su líder, ya estaban hablando de Josué, ya estaban emitiendo malas palabras, ya estaban aflorando lo que tenían en sus corazones. Día 4, jueves, otra vueltecita. Tal vez algunos ya no aguantaron, tal vez algunos se resistieron, tal vez algunos volvieron atrás, pero todos aquellos que aguantaron, que dieron las vueltas durante 6 días, y el 7º día Josué les dijo, ahora van a hacer 7 vueltas. Van a hacer 7 vueltas, y cuando dieron las 7 vueltas y tocaron el cuerno, la Biblia dice que entonces los muros fueron derribados, no por mano humana, sino por la mano poderosa de Dios, que les estaba mostrando que mediante su obediencia estaban entrando a un nivel de conquista, a un nivel donde empezarían el desarrollo. Y quiero declararte en el nombre de Jesús que este próximo año, si te determinas a obedecer al Señor con todo tu corazón y das las vueltas que tengas que dar y te mueves en obediencia, vas a ver cómo los muros, cómo las fortalezas son derribadas. Aquellas cosas que te limitaban, vas a brincar por encima de ellas. Con mi Dios tú vas a saltar muros, con mi Dios vas a conquistar las promesas que Dios tiene para tu vida. Alguien lo tiene que creer, alguien lo tiene que recibir en el nombre de Jesús. Pero además de fortalezas, la Escritura habla de argumentos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Di conmigo, poderosas. Dice, para destruir fortalezas y para derribar argumentos. ¿Qué son los argumentos? Es nuestra justificación para no creerle a Dios. Escuche, los argumentos son la justificación para no creerle a Dios. No se trata de no creer en Dios, sino que es el punto donde no le creemos por alguna promesa. En el día 2 puede haber personas que creen en Dios, pero han dejado de creerle por alguna promesa. Han dejado de soñar con aquello que algún día los hacía soñar. Han dejado de creer que las cosas puedan cambiar, porque tal vez has luchado en tus fuerzas, tal vez has luchado con tu sabiduría humana, tal vez has tratado de hacer las cosas. Por eso en el día 2 uno tiene que morir, espiritualmente hablando. En el día 2 uno tiene que renunciar. En el día 2 uno tiene que decirle al Señor, Señor, ya lo intenté de todas maneras, eso que me dijiste, y simplemente no puedo. Y cuando tú te rindes, y cuando tú doblas tu rodilla delante del Señor, y cuando tú le dices al Señor, ya no puedo, cuando verdaderamente mueres a tus fuerzas, entonces opera ese poder que te estoy hablando, el poder de la resurrección. Y Dios dice, no te preocupes, hijo, eso que tú no puedes hacer, quiero que sepas que yo lo voy a hacer. Eso que tú eres incapaz de lograr, quiero decirte que yo lo voy a hacer. Estaba esperando el momento que te rindieras, estaba esperando que doblaras tu rodilla, estaba esperando que reconocieras que necesitas un poder superior, estaba esperando que tú reconocieras que necesitabas un acceso de parte del cielo, y entonces el Señor te da el código de acceso, y si superas esos límites y entras a una vida completamente diferente de la mano del Señor. ¿Alguien lo cree? Entonces, los argumentos, mis hermanos, son la justificación que nosotros tenemos
Son estructuras mentales que inhabilitan nuestra fe.